Bueno amigos, saliendo hoy de mi casa temprano para el programa de hoy. Vamos entonces a comenzar en el programa de hoy. Vamos a poner mi cachucha de Hutton Ranch y vamos entonces a iniciar la conversación en movimiento como todos los días la hacemos. Y hoy vamos a hablar sobre la salud. Hoy vamos a tocar el tema de la salud. Y dentro del tema de la salud está vinculado la presencia o no de enfermedad. Eso es un buen inicio de la conversación de hoy. La Organización Mundial de la Salud, que es, digamos, la entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la salud de la humanidad, define la salud como el estado de bienestar biológico, psicológico y social. Las tres cosas, ¿no? En otras palabras, que para que una persona se considere saludable, debería ser una persona cuyo cuerpo no se encuentra en un balance normal, está funcionando normalmente, su psiquis, su mente está sana, está libre de patologías, de psicopatologías, y socialmente es una persona que se encuentra adaptada a su medio y en armonía con su entorno social. Y dice algo interesante, que no es solo la ausencia de enfermedad, o sea que el hecho de que usted no esté enfermo no significa que está totalmente sano, por lo que les acababa de decir, pues, porque hay muchas personas que no están padeciendo ninguna enfermedad como tal, pero no se sienten en un estado de bienestar biológico, psicológico y social. Entonces, según esta definición, no se encuentran totalmente sanos. Y coloquialmente la gente usualmente asocia el estar sano a no tener síntomas algunos o no tener ningún padecimiento de una enfermedad. O sea que para efectos prácticos, estar sano para mucha gente es no estar enfermo. Lo cual es válido y es un poco de lo que voy a hablar hoy. Una de las cosas que ha permitido que los seres vivos, que son todos, no hay seres vivos, solo son seres vivos y están vivos. Los seres muertos ya no están vivos y ya no califican como entidades autónomas. Una vez que tú mueres, ya tú no estás integrado biológicamente. Precisamente la muerte es la desintegración biológica de la estructura. Una planta muerta ya no es una planta. Es lo que queda de una planta después que la planta se desorganiza. Lo mismo una persona muerta es simplemente un cuerpo que ya no funciona. Bueno, volviendo a ese punto, entonces tendríamos que eh, todas las especies han desarrollado mecanismos para eh, mantenerse vivos y para evitar o para curar las enfermedades que padecen. Hasta estructuras como las bacterias, que son una sola célula, han desarrollado mecanismos de defensa para que cuando son infectadas por virus, porque sí, los virus pueden infectar una bacteria, la misma bacteria tiene mecanismos bioquímicos para identificar el virus y neutralizarlo y poder seguir dividiéndose celularmente y seguir manteniendo su linaje bacteriano aún a expensas de haber sido enfermada por un virus. Entonces, quedamos en que tenemos todos los mecanismos que nos alertan de que algo no está bien biológicamente hablando. Y entonces de eso trata el programa de hoy. ¿Cuáles son esos elementos, esas alarmas que nos dicen que algo no está funcionando bien? Hay tres principales. El principal señal de alarma de que algo no está funcionando bien es el dolor.
la presencia de dolor, la detección del dolor por parte del sistema nervioso central es una de las primeras señales de que algo no está funcionando bien. Es la primera alarma que se produce. Y eso es producto de que hay terminaciones nerviosas de dolor, o sea, hay neuronas especializadas en liberar químicos y en generar señales eléctricas para alertar el sistema nervioso de que algo no está funcionando bien. Y hay umbrales de dolor, o sea, hay sensaciones que se tienen pero no califican o no son suficientemente intensas para que el cerebro consciente las perciba. El sistema nervioso las recibe, pero no las pasa a la etapa consciente del cerebro para decirle, mira, te está doliendo la rodilla. Y eso se consideran que son señales de dolor que están por debajo del umbral de dolor de ese momento. Hay personas con mayor umbral de dolor, más alto, o sea, que pueden tolerar dolores muy fuertes y aún así no sentirse afligidos por ese dolor. Y hay personas que tienen un umbral de dolor muy bajo y por lo tanto, pues cualquier alteración pequeña, cualquier traumatismo produce dolores inmensos. Es más, hay personas que sienten dolor sin que haya ni siquiera una causa que produzca la señal de dolor, sino que simplemente son alteraciones de mala interpretación de señales que se producen en la periferia del cuerpo. El dolor tiene entonces varias características que es importante que los médicos interroguen al paciente porque no hay forma de medir el dolor. No hay un dolorímetro, como digo yo, ¿no? Un aparato donde yo le pueda decir a usted si usted le está doliendo algo o no, sino que yo sé que usted tiene dolor porque usted me lo dice. Y entonces allí los médicos han correlacionado los tipos de dolor con muchos problemas y entonces cuando se presenta un caso de esto, se habla de un síndrome doloroso, un conjunto de síntomas y signos dentro de los cuales está el dolor. Pero ese dolor tiene varias características que nos ayudan un poquito a tratar de identificar cuál es la causa del dolor. Entonces, el primer elemento que tendríamos en el dolor es la intensidad del dolor. Como tampoco tenemos la manera de medirla, simplemente le pedimos al paciente que nos diga entre no tener dolor, 0, y el dolor más alto que haya tenido en su vida, casi que al punto de ser insoportable y a punto de perder el conocimiento, le demos un valor de 10, que de 0 a 10, en una escala arbitraria totalmente, por supuesto, el paciente nos diga qué tanto siente el dolor. Esto no tiene mayor valor diagnóstico, pero sí nos da un marco de referencia para luego medir si las terapias que se están haciendo están mejorando el dolor o empeorando el dolor. O sea, si usted le refiere a un médico, bueno, del 0 al 10, este dolor que yo tengo es 6, y mañana lo tiene 8, pues obviamente bajo su escala propia usted está empeorando. Cada vez siente más dolor. Por el contrario, si usted tenía un 6, un 7 y ahora tiene un 2 o un 1 o un 0, evidentemente el dolor ha mermado. Entonces esa es la intensidad de dolor. La otra cosa es la frecuencia del dolor. Ahí caemos entonces en el dolor constante, desde que se inició no se me ha quitado, y tenemos entonces también el dolor intermitente, el dolor que acontece en ciertas situaciones o no. Entonces el médico interroga también cuáles son esas situaciones que generan el dolor. Entonces, dolor, doctor, me duele el hombro. Ah, muy bien, ¿qué tanto le duele? Del 0 al 10, me duele 6. Ok. ¿Cuándo comenzó? La fecha de iniciación, eso es importante. Bueno, tengo 3 semanas con ese dolor. O sea, que es un dolor que se ha mantenido en el tiempo, que no fue que dolió y desapareció, sino que se ha mantenido más o menos con el mismo nivel. ¿Y qué dispara el dolor? No, el dolor es constante, todo el tiempo lo tengo. A veces no, a veces él le dice, no, yo normalmente si bajo el brazo no tengo dolor, pero si lo subo por encima del hombro, sí me duele. Si lo bajo se me quita el dolor, si lo subo me duele.
ya eso empieza a darle al doctor una idea de la que puede ser la causa de ese dolor. Por lo menos en este caso es evidente que es algo que tiene que ver con la posición de la articulación. Y es así como los médicos vamos armando el rompecabezas del diagnóstico para saber, y eso se hace todo con el interrogatorio. Por eso es que los médicos clínicos son buenos interrogadores. Es un poco como el trabajo policial. Los buenos crímenes son resueltos por detectives que son buenos interrogando a las personas. Les sacan información necesaria para armar el rompecabezas. Igual pasa con la medicina. Es más, una de las cosas que se ha perdido en la medicina de hoy es una extremada dependencia de los exámenes de laboratorio y de los exámenes de diagnóstico por imágenes, y se ha olvidado el arte de interrogar al paciente. Entonces muchas personas simplemente, muchos médicos, no interrogan adecuadamente al paciente, sino que, ¿qué él tiene? Bueno, que me duele el hombro. Ah, bueno, hágase una resonancia y me llama. Ese es un médico que está descartando toda esta información que yo les estoy diciendo y está confiando toda la posibilidad de resolver su problema basado en el criterio de un radiólogo que va a leer la imagen del hombro. O la va a leer él mismo. Muchas veces ni siquiera le prestan atención a la opinión del radiólogo, sino el cirujano ortopédico ve la imagen y decide si va a operar o no. Hay una fuerte tendencia hacia esa vía del diagnóstico, pero los que practicamos una medicina de antaño, cuando no había tomografía ni resonancia ni de eso, y donde la decisión de operar a un paciente o no dependía de lo que se llama la anamnesis, que es precisamente ese interrogatorio que se le hace al paciente para entender mejor su problema, cuándo comenzó y qué puede ser el agente causante. Entonces, otra de las cosas que uno pregunta, además de la frecuencia, de si es constante o es intermitente, qué lo desencadena y cómo mejora, cómo se atenúa, cómo se ha manejado usted con ese dolor. Bueno, yo tomo un analgésico y se mejora con el analgésico. Sí. Ah, bueno, eso es importante, ¿no? ¿Qué tipo de dolor mejora con analgésicos leves, moderados o severos? Un analgésico es un medicamento que quita el dolor. Obviamente, un dolor que se mejora con un analgésico ligero es un dolor que no es tan preocupante como un dolor que no se mejora sino con analgésicos fuertes como los opiáceos, ¿no? Entonces, evidentemente, la forma en que el paciente a lo mejor no es que toma analgésico, a lo mejor el paciente dice, no, yo cuando me pongo calor o frío en la articulación se me pasa el dolor o en el músculo. Y hay dolores que acontecen en otras áreas del cuerpo, como el dolor abdominal o el dolor pélvico. O sea que, resumiendo esta primera parte, ese elemento del dolor o el síndrome doloroso es importante interrogarlo. Si su médico no lo interroga, eso es un factor de juicio de usted, decir, bueno, este señor no me va a preguntar cuándo me comenzó, ni cómo mejora, o cómo empeora, o qué hago yo cuando me duele, si se me pasa. Ese tipo da una idea de la calidad del servicio que le están prestando, porque evidentemente es un médico que no se basa mucho en la clínica, sino que está esperando que la tomografía le dé el diagnóstico y él decidir la terapia, sin entender un poco que entre el interrogatorio y el examen físico del paciente es mucho la información que se tiene de lo que puede ser sin tener que esperar la tomografía, ¿no? Vamos a otro síntoma importante. En este caso no es un síntoma, sino un signo, porque sí se puede medir. Los síntomas no se pueden medir, hay que esperar que el paciente nos los refiera. Por ejemplo, los mareos. Si usted está mareado, es muy difícil. Hay test que se pueden hacer para saber si usted puede perder el equilibrio o lo que sea, pero el mareo es una sensación subjetiva. Si el paciente no dice estoy mareado y está sentado en una silla, es imposible para usted saber si está mareado o no, si él no se lo dice, ¿no? Pero este signo que voy a referirme ahora, que es otro signo de alarma de que algo no está funcionando bien,
es la temperatura corporal. La temperatura corporal que se mide con un termómetro bajo la lengua o transrectal, o ahora hay termómetros electrónicos que solamente enfocando una luz infrarroja sobre la piel pueden medir la temperatura de esa superficie. Podemos entonces saber cuál es la temperatura corporal, que como todos ustedes están conocedores de eso, está alrededor de los 37 grados y medio de temperatura en Celsius. Y en grados Fahrenheit, bueno, alrededor de 100, 98, 97, 98. Ya por encima de 100 grados Fahrenheit o 38 grados de Celsius, uno empieza a hablar de una temperatura elevada. Y esto es importante porque muchos procesos patológicos empiezan a dar signos de que algo está mal porque se producen sustancias en el organismo que aumentan la temperatura corporal. Esto es una de las cosas más fascinantes del proceso evolutivo, porque la gran pregunta es, ¿por qué aumenta la temperatura cuando yo estoy enfermo? En algunos casos, ¿no? Y bueno, la temperatura corporal es producto de las reacciones químicas. La temperatura corporal es producto de las reacciones químicas que están aconteciendo en el organismo y que liberan calor. Convierten energía química en energía mecánica en los músculos y esa conversión de energía produce calor, o sea que en el cuerpo tenemos constantemente, si el cuerpo está vivo, la producción de calor es un indicador de eso. Tanto que cuando la persona fallece, se produce una pérdida del sistema circulatorio y del sistema de control endocrino, inmediatamente cesan las funciones bioquímicas y el cuerpo empieza a perder la capacidad de producir calor y la temperatura empieza a bajar, ¿no? Progresivamente, hasta que entonces ya el cadáver adquiere la temperatura de ambiente. Entonces, si uno normalmente tiene una temperatura de 37 grados centígrados vivo, funcionando, pero uno fallece, en cuestión de horas, su cuerpo deja de poder mantener esa temperatura vital para que se produzcan una cantidad de reacciones vitales, reacciones químicas vitales, y esa temperatura empieza a caer hasta que se iguala con la temperatura del ambiente. O sea que si usted está en un cuarto con 22 grados centígrados, bueno, saque la cuenta, su cuerpo estaba a 37 y varias horas después su cuerpo está ahora a 22 grados. Se siente muy frío, se siente a la temperatura ambiente de la habitación. Usted ha perdido pues prácticamente más de 10, 12, 14 grados centígrados de temperatura. Y eso revela pues ya el colapso completo de la actividad metabólica del organismo vivo. Entonces usted lo que tiene son tejidos que se están desorganizando, reacciones químicas que ya no están ocurriendo, membranas que se están desintegrando, células que están muriendo paulatinamente, no todas mueren de un momento al otro. Y esa pérdida de temperatura corporal producto de la muerte es tan lineal que los forenses la usan para determinar la hora de la muerte, ¿no? Entonces, dependiendo de la hora en que llegue el forense a recoger el cadáver, dependiendo de la temperatura del cadáver, él puede calcular cuándo fue la hora más probable de muerte. Porque la caída de temperatura es progresiva durante las primeras horas y es posible utilizarla como un recurso para estimar la fecha probable, la hora probable de muerte. Con cierta precisión, tampoco es que es así tan exacto. Ok, entonces eso es lo que significa la pérdida de temperatura corporal por la muerte. La pérdida de reacciones químicas, la desorganización de los tejidos, la falta de circulación, la falta de oxigenación y los tejidos mueren. Entonces, pero eso no es lo que estábamos hablando del caso opuesto, de cuando sube la temperatura. La temperatura corporal de 37,5 grados es tan importante
que cuando el cuerpo se encuentra en condiciones extremas, en climas muy fríos o muy calientes, eso tarde o temprano puede influenciar muchísimo en la temperatura corporal también. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra en un ambiente muy cálido, con temperaturas por encima de la temperatura corporal, el cuerpo necesita disipar ese calor interno, porque mucho calor también afecta la eficacia de las reacciones químicas y deteriora ciertos tejidos, en particular el tejido neuronal. El cerebro se deteriora si la fiebre es muy alta. Y en esos casos, entonces, pues, el sistema de refrigeración del cuerpo, que es la sudoración y la ventilación pulmonar, entran en acción para tratar de, en lo posible, disipar la mayor cantidad de calor y también bajar la actividad muscular y postrar a la persona para que la persona no genere mucho calor porque hace mucho calor afuera. Entonces, tener calor no es tener fiebre. Tener fiebre es la sensación y la cuantificación de la temperatura corporal por encima de esos valores de 38 grados y medio. Y ahí tenemos entonces varios rangos que dependen mucho de su peligrosidad de la edad del paciente. Una fiebre fuerte en un adulto no es tan severa como una fiebre fuerte en un niño, ¿no? Entonces, un niño en etapa de desarrollo. Entonces tenemos lo que se llama la febrícula, que es un quebranto, lo que llaman quebranto, una fiebre entre 35, 37, 38 y 38 y medio, 39. Luego tenemos ya una fiebre real, que es a partir de los 39 grados. Y ya tenemos una fiebre preocupante que por encima de los 41 grados, donde hay que tomar medidas bastante drásticas para hacer que la persona baje su temperatura corporal. De esta manera, pues, se produce el proceso de sudoración que permite la disminución de la temperatura en los casos de pacientes con un síndrome febril, y así se llama, síndrome febril. Ahora, un síndrome como el doloroso o el febril puede tener múltiples orígenes. O sea, muchas patologías pueden producir el síndrome febril y el síndrome doloroso. Y eso pues determina qué es el diagnóstico y cómo se va a realizar. La situación entonces es que es importante también interrogar al paciente sobre la fiebre, que puede ser alta o mediana o baja, y cuánto dura la fiebre. ¿Se mantiene? ¿Se mejora varias horas después y vuelve a aumentar? ¿Ocurre diariamente? ¿Ocurre en las mañanas o en las noches? Todo eso tiene que ver. ¿Y con qué baja la fiebre? ¿Baja sola después de llegar a ciertos niveles? ¿O baja con la administración de líquidos? ¿O baja con la administración de ambientes fríos o frescos? ¿O baja con la administración de medicamentos que se llaman antipiréticos? Y se llaman antipiréticos porque uno de los causantes de la fiebre es una serie de proteínas que disparan ese proceso, que se llaman pirógenos. Entonces, muchos procesos patológicos pueden generar pirógenos. Y los más comunes son los asociados a las enfermedades infecciosas. En otras palabras, cuando usted es infectado por un virus o una bacteria o un hongo, usted inmediatamente dispara un sistema protector de alerta, que es el sistema inmunológico, que identifica la presencia en sangre o en algún tejido en particular de un proceso de invasión de un agente bacteriano ajeno. ¿Por qué tengo que decir ajeno? Porque todos tenemos bacterias dentro del organismo. Casi todas están concentradas en la piel y en las cavidades, como la vagina, la boca y el ano, y en el tubo digestivo, en el intestino, tenemos millones y millones de bacterias. Pero esas son bacterias a las cuales nosotros nos beneficiamos de la actividad que ellas realizan para el proceso digestivo.
y otras funciones que tienen en las cavidades donde ellas están presentes. Y esas están bajo control del sistema inmunológico. Ahí se mantiene una barrera que las deja donde están, haciendo su trabajo en el intestino, en la vagina, en la boca o en el ano. Y que cuando ellas se pasan de raya y se meten en el torrente sanguíneo, inmediatamente el sistema inmunológico, encabezado por células y por proteínas que llamamos anticuerpos, identifica ese agente extraño e inmediatamente se producen anticuerpos y células que vienen directamente a destruir esas bacterias o esos virus. Y para que esos procesos funcionen y se aceleren, se liberan pirógenos que automáticamente elevan la temperatura corporal para acelerar las reacciones químicas. Ustedes, los que saben algo de química, saben que muchas reacciones químicas se aceleran con el calor. De hecho, por eso es que cocinamos los alimentos con calor, para acelerar los procesos de ablandamiento y de destrucción de las fibras proteicas de los alimentos, disolver la sustancia. Todo eso se hace aumentando la temperatura de cocimiento. Bueno, igual es el cuerpo utiliza el aumento de la temperatura, en el caso de la fiebre, para combatir los virus y otros agentes bacterianos. O sea que en esos casos la fiebre funciona no solamente como una señal de alerta de que algo no está funcionando bien, sino también como alarma para que tomemos precauciones y tomemos descanso y consumamos más agua, más líquido, porque el organismo ha sido invadido por un proceso infeccioso. El tercer signo de que algo mal es cuando cambia de tamaño, que es lo que se llama la inflamación o la asimetría. Si usted ve las manos y un día ve que una mano de usted es significativamente más grande que la otra, y se ve deformada, usted dice, aquí está pasando algo. Puede ser que sea dolorosa y puede ser que esté caliente, que son tres signos inequívocos de un proceso inflamatorio agudo, que es lo que llaman el rubor, el calor y el dolor. Esas tres cosas, ¿no? La mano le duele, la mano está roja, inflamada, y la mano está caliente. Eso significa que algo entró en esa zona del cuerpo y hay en ese momento una congestión de sangre, que es la que produce el calor y el rubor, y produce el dolor también. La presencia de un cuerpo extraño, cuando uno se clava una astilla en un dedo o se lo traumatiza, se mete un golpe en el dedo y el dedo se inflama, se pone rojo y es doloroso, ¿no? Entonces, eso es básicamente los signos de alarma que en un momento dado son más frecuentes para que una persona vaya al médico o acuda a buscar ayuda, ¿no? Tengo dolor, tengo fiebre o tengo una inflamación en el testículo, en la lengua, en el ojo. En cualquier parte del cuerpo puede en un momento dado inflamarse. Tradicionalmente se usaba el término inflamación para hablarse de lo que les acabo de describir, que es la tríada de aumento de tamaño, congestión sanguínea y calor y dolor. Pero últimamente se está hablando de inflamación sistémica, que sería un cuadro inflamatorio donde en teoría todos los órganos están inflamados, para referirse a que todos los órganos están afectados por algo que, aunque no lo vemos, entonces se habla de la inflamación intestinal, de la inflamación del corazón, de la inflamación de los pulmones, que ya no lo vamos a ver a menos que hagamos un estudio de imágenes, ¿no? Donde veamos pues, que el hígado está aumentado de tamaño. Bueno, el hígado también se puede palpar en lo que se llama la hepatomegalia, es decir, un hígado grande. Hepato es hígado y megalia es tamaño grande. La esplenomegalia, que es la del vaso, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes oigan megalia y el nombre de un órgano, evidentemente estamos hablando de un crecimiento probablemente de carácter inflamatorio. Pero hay otro tipo de crecimiento y son los tumores. El tumor es una proliferación
o de células o del tamaño de las células. En otras palabras, si los tejidos están compuestos de células, si las células aumentan de número, el tejido se ve más grande. Si las células aumentan de tamaño cada una, pues ocupan más volumen y también se muestra el órgano aumentado de tamaño. Y entonces ahí se habla de dos términos que a lo mejor ustedes habrán oído. Hiperplasia, que es cuando la célula se pone más grande, o hipertrofia, que es cuando las células son más abundantes, ¿no? Se hipertrofian. Lo contrario de la hipertrofia, que es el aumento del número de células, es la atrofia, que es la disminución progresiva del número de células y por supuesto el tejido se disminuye de tamaño y de función. Entonces, bueno, toda esta charla de hoy ha sido un poco para aclararles o explicarles algunas de las terminologías que usamos los médicos en relación con esto y la importancia que tiene que su médico le interrogue sobre esos tres aspectos. No quiero terminar este programa sin hablar también de otros signos indirectos que pueden reflejar problemas de salud. Uno de ellos, que es muy sintomático, que es muy visible, es la pérdida de peso. La pérdida de peso inexplicable, porque si usted está haciendo una dieta o está haciendo mucho ejercicio, etcétera, bueno, eso tiene explicable que usted haya perdido varios kilos. Pero cuando usted está comiendo habitualmente, no está tomando ningún medicamento para perder peso, y a usted se le están quedando grande la ropa, usted tiene que preocuparse porque algo no está permitiendo que su organismo reemplace los tejidos y está perdiendo tejidos, está perdiendo masa muscular, está perdiendo grasa, y eso en ocasiones puede presentarse en casos de cáncer y de muchas otras enfermedades donde uno de los síntomas iniciales es una pérdida inexplicable de peso. Se me olvidó decirles que en esto de la fiebre hay una fiebre que se llama síndrome febril prolongado. En este caso no es una fiebre tan alta que lo alarma, pero sí usted se da cuenta de que usted tiene ya 6 meses con fiebres intermitentes que no parecen irse. Y como hay varias patologías no infecciosas, entre ellas muchas patologías autoinmunes, es importante entonces que usted consulte a un médico y los médicos entonces etiquetan el proceso como un síndrome febril prolongado y se dedican a buscar los posibles responsables de ese proceso que se prolonga en el tiempo. ¿Qué más puede a ustedes alarmarlos y hacerlos pensar que necesitan ir al médico? La pérdida de funcionamiento, la pérdida de coordinación motora, la pérdida de sensibilidad. Fíjense que el sistema nervioso tiene entradas y salidas. Las entradas al sistema nervioso son el sensorio que llamamos, ¿no? Los 5 sentidos, el olfato, la audición, la visión, el tacto, el gusto, pero también una cantidad de informaciones que le permiten al cuerpo recibir señales de cómo se encuentran sus articulaciones y sus extremidades. Por ejemplo, cuando yo hago esto, con los ojos cerrados, la forma en que yo sé por dónde va el brazo es porque una cantidad de sensores de posición en las articulaciones le están transmitiendo a mi cerebro la información necesaria para que yo sepa que voy en la dirección correcta hacia la punta de mi nariz. Incluso sin cerrando los ojos, puedo perfectamente hacerlo. Entonces, la pérdida de ese tipo de funcionalidades habla de un proceso neurológico que debe llamarlo a la atención. Lo mismo la pérdida de sensibilidad. Usted se da cuenta de que ciertas áreas de su piel son insensibles al toque. Eso se vuelven anestésicos. Es decir, no sienten, no tienen sensibilidad. Durante el COVID mucha gente perdió el sentido del olfato y del gusto. Entonces toda esa pérdida de funcionamiento, y ni hablar por supuesto de las pérdidas de la visión, la posibilidad de no ver claramente, la posibilidad de todo lo que tiene que ver con los trastornos de la vista o de la audición,
escuchar pitos que no escucha sino usted, lo que se llama el famoso tinnitus, ¿verdad? Y muchos otros trastornos de la marcha, de no tener equilibrio, etcétera, ¿no? El vértigo, el mareo, ya todos esos son otros elementos, pero ya son menos frecuentes. Los más frecuentes, como les dije, es el dolor, la fiebre y el aumento de volumen de una parte del cuerpo que se hace inflamada, se inflama. Bueno, eso debe ser un cuento que usted le debe echar muy bien al médico para que el médico oriente su caso. ¿Qué es orientar su caso? Hay dos formas de tratar a los pacientes. La forma económica y racional, por lo menos hasta ahora se mantuvo así en muchos países del mundo, donde no hay recursos suficientes para hacer una resonancia a todo el mundo, son sistemas de salud donde los médicos tratan en lo posible de llegar al diagnóstico a través del interrogatorio y luego a través del examen físico, que también es muy importante, ¿no? Examinándolo usted, tratando de verificar sus reflejos, su sensibilidad, su agudeza visual, su agudeza auditiva, si su sistema nervioso está funcionando bien, por lo menos en lo que se puede medir, tomando la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, evaluando los pulsos periféricos para saber si todas las extremidades están recibiendo la onda de pulso adecuadamente. Esa medicina hace que al final de ese buen examen médico, el médico tenga un buen panorama de cuál puede ser el problema y pueda orientar los exámenes, tanto de laboratorio químico, bacteriológico o de diagnóstico por imágenes, en la medida de que confirmen o descarten sus hipótesis diagnósticas, o sea, lo que él se imagina que le puede estar pasando a usted. Es una medicina muy científica, muy económica, porque no se gastan recursos en investigar cosas que tienen una muy baja probabilidad de funcionar. La otra, que es la que se utiliza en países donde hay un hiperconsumo de tecnología médica y donde cada paciente hay que hacerle de todo para que todo el mundo gane. Entonces, en esos países o en esos sistemas de salud sumamente costosos, usted llega con una uña enterrada, una inflamación en el dedo gordo del pie, y entonces le hacen un patrón de laboratorio completo, le hacen todas las funciones hepáticas, le hacen todas las funciones en laboratorio, le hacen un electro, le hacen una tomografía, una resonancia. No hay cosa que no le hagan. Y muchos pacientes les gusta eso. Sobre todo la gente que tiene dinero, que tiene muy buenas pólizas de seguro, prefieren eso porque dicen, bueno, a lo mejor vine por una uña enterrada, pero me encuentran unas metástasis hepáticas. Entonces me salvo porque la uña enterrada, pues, permitió que identificaran las metástasis tempranamente y, bueno, ya cuando hay metástasis no hay nada temprano, ¿no? Pero bueno, ustedes entienden lo que te estoy refiriendo. Que hay gente que le gusta que le examinen todo, por si acaso, como dicen. Y eso es otro tema, eso sería un buen tema para otro programa, por lo que llamamos el por si acaso, ¿no? Porque si fuera por si acaso, eso habría que hacérselo todos los años, todo el mundo. Y las pruebas que se han hecho de si eso afecta la mortalidad de una persona, pareciera que no, pues. Porque es enteramente posible que si usted va a tener cáncer, en el examen del año pasado no había nada y este año sí aparece el cáncer, pues. O sea que no es así como que el estudio va a definir que usted no tiene nada ahorita y no va a tener nada por el próximo 365 días hasta el próximo examen, ¿no? Hay enfermedades de corta aparición y hay enfermedades que tienen tiempo instaladas, pero que todavía no han superado lo que se llama el horizonte clínico. La metáfora del horizonte es muy interesante porque si un barco viene a la costa de su país, usted no lo va a ver hasta que el barco supere el horizonte óptico. O sea, hasta que el mástil del barco no esté por encima del horizonte, usted no se va a percatar de que viene un barco en su dirección. Entonces, el barco viene, él va navegando hacia usted, pero usted no lo va a ver hasta que él no supere el horizonte. Bueno, así son las enfermedades.
Muchas tienen meses o años desarrollándose a nivel o molecular o celular o tisular, en esos tres niveles. Molecular es cuando el defecto ya ha ocurrido a nivel de la molécula, del ADN o de las proteínas que se están produciendo, ¿no? Y ya celular es cuando ya la célula está afectada, ya hay, por ejemplo, una célula cancerosa. Y tisular es cuando las células cancerosas han proliferado tanto que ya han afectado completamente al tejido. Entonces ya no se habla de unas células cancerosas, sino se habla de un tumor que ya está ocupando un porcentaje importante del órgano, ¿no? Y después, bueno, viene la siembra a distancia, las famosas metástasis, donde el tumor no solamente se queda en el sitio donde nació, sino que se siembra células tumorales en otros tejidos y obviamente se complica el pronóstico del paciente. Bueno, el objetivo de toda esta conversación de hoy ha sido informarles y decirles un poquito estas cosas que es importante que el paciente las sepa, porque le permite al paciente juzgar la calidad del acto médico. Eso es muy importante. Si usted va a un mecánico y le lleva el automóvil y el mecánico abre el capó y revisa el motor, y revisa la batería, y revisa muchas cosas, y después le dice al final, este problema es el alternador, o la batería, o las bujías, usted le da más credibilidad a ese mecánico que uno que le dice, no, esas son las bujías, y todavía no ha abierto el motor. Más todavía no sabe si hay motor adentro. A lo mejor usted haciendo un chiste le sacó el motor al carro y le lleva el carro y le dice, mira, vale, este carro no prende. Y entonces el mecánico le dice, bueno, déjalo aquí, que eso seguro es el alternador. Eso te va a costar tanto. Y resulta que cuando abre el capó no hay motor adentro. Eso debería ser un buen chiste para él. Entonces, pero pareciera mentira, hay gente que funciona así para ahorrar tiempo, para ver más pacientes por hora, ¿no? Hay muchos médicos que lo hacen por razones económicas, porque ganan más y ven más pacientes, pero hay otras instituciones donde ellos ganan lo mismo, vean 5 pacientes o ven 10 pacientes, y la presión es para ver más pacientes porque simplemente hay muchísimos pacientes esperando, ¿no? Entonces no siempre que las consultas duran poco es porque el médico está particularmente interesado en que eso sea así, sino porque la institución tiene metas y esas metas, bueno, cuando usted se queja de que la cita suya para dentro de 3 meses, en parte es eso, pues hay una mayor demanda de servicios de salud en todas partes del mundo que la oferta. Y eso está pasando en países donde la medicina está socializada y en países donde la medicina es totalmente capitalista, porque no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Usted puede tener una empresa privada, seguro privado, etcétera, pero si el tomógrafo está a full capacidad y usted pide una cita tomográfica, pues no hay hasta dentro de 3 semanas. Y no importa la plata que usted tenga, bueno, a lo mejor si pone una bonificación extra, sacan a otro y lo meten a usted, porque el dinero lo puede casi todo, ¿no? Pero en general eso lo va a encontrar en muchas partes del mundo. Y ahora más, que más gente está llegando a las edades en que más la gente se enferma. Ahorita hay una crisis aquí de credibilidad y de confianza en el sistema asegurador privado de los Estados Unidos de salud, producto de los escándalos que se han producido porque las compañías se niegan a prestar los servicios de financiamiento de personas que tienen problemas de salud. Y lo que está pasando es eso, que el negocio de la salud es complejo porque la gente se enferma y de mayor edad, mayor probabilidad de que se enfermen. Y eso trae como consecuencia que lamentablemente pues hay mayor demanda y se van a necesitar más médicos. Y lo más triste es que en el pasado la medicina atraía a la gente más brillante, a la gente más inteligente. Las escuelas de medicina eran sumamente exigentes en casi todas partes del mundo. Pero la profesión médica se ha visto devastada
esencialmente porque los médicos ya no aguantan más, se queman en el trabajo porque tienen demasiadas responsabilidades y en muchos países están muy mal pagados. Entonces la gente inteligente, brillante, prefiere irse a profesiones donde ganen más dinero, en finanzas, en programación, en computación, hasta siendo influenciador en TikTok puedes ganar más dinero que siendo anestesiólogo, ¿no? Parece mentira, pero en algunos países esas especialidades son muy mal pagadas y tienen grandes responsabilidades y verdaderamente la gente que se dedica a eso son dignos de toda mi admiración y la de todos nosotros. Deberíamos admirar a todo médico de esos países pobres que trabajan por vocación. No hay otra explicación. Con lo que han estudiado y lo que le han dedicado a su enriquecimiento, podrían ganar mucho más dinero en cualquier otra actividad, hasta vendiendo ropa. Y sin embargo, están dedicados a salvar vidas y a dar lo mejor de sí, aún arriesgando la vida de ellos. O sea que mi palabra de admiración hacia todos aquellos médicos que trabajan por inmensa vocación al arte de sanar y de ayudar a otros seres humanos. Bueno, ese es el programa de hoy. Espero que estas informaciones les hayan aclarado algunas cosas. Y ya saben, si el médico no conversa con ustedes y no les pregunta nada, sino que lo que hace es mandarle una pila de informes, no sé, eso en el pasado de mi vida médica se consideraba una muy mala práctica médica. De hecho, fíjense, ahorita recordando mis comienzos en el mundo de la medicina, lo primero que le enseñan a un bachiller, o sea, lo primero que le enseñan a un estudiante de medicina cuando empieza a ir al hospital es a interrogar a los pacientes, a hacer la historia médica. Así será de importante ese documento y así será de importante la recopilación de todos esos datos, que lo primero que uno aprende es hacer la historia, es a interrogar al paciente. Ahorita que lo estoy pensando. Antes de enseñarle a uno las medicinas y cómo hacer, lo primero es sentarse al lado del paciente, agarrarle la mano y preguntarle de todo, de sus antecedentes familiares, personales, laborales, para darnos una idea de quién es ese ser humano, de dónde viene, cómo ha sido su vida hasta ese momento, cuál es la enfermedad actual, cuál es la enfermedad actual, cuáles son los síntomas objetivos de la enfermedad actual, cuáles son los síntomas subjetivos de la enfermedad actual. Eso se llama la metodología SOAP, ¿no? Como SOAP, ¿no? Que es subjetivo, objetivo y la parte de la apreciación del examen físico. Entonces, bueno, ya tienen herramientas para entender un poco cómo identificar estas señales de alarma de que ustedes se están enfermando y hacer lo posible porque las personas vayan al médico oportunamente. Eso debería ser tan de sentido común que da hasta pena tener que decirle a la gente que haga eso. Pero ustedes no tienen idea, sobre todo en los países donde la medicina es costosa, donde ir al médico es enfrentar un pago que muchas personas no tienen en ese momento cómo hacer. La cantidad de gente que por razones económicas no va al médico a tiempo porque no quieren sentir que van a perder su dinero en algo que no es necesario. Entonces postergan y postergan la ida al médico, tratan de buscar consultas con amigos, con gente que haya padecido más o menos los mismos síntomas. A veces algunos son tan atrevidos que se ponen a tomar medicinas de un vecino que tuvo lo mismo y no van al médico. Y cuando van al médico, pues a veces ya van demasiado tarde, o no demasiado tarde, porque hoy la medicina ha avanzado bastante, pero sí van a ir en peor posición que la que hubieran podido tener si hubieran actuado a tiempo. Por eso es que es importante que los gobiernos o los sistemas de salud privados o públicos
creen mecanismos para que la gente vaya al médico cuando sienta que tenga que ir al médico y no se tenga que preocupar por la factura, porque esa preocupación por el pago es inevitablemente un conflicto de intereses para el paciente. ¿Me voy a ver o no me voy a ver? ¿Me gasto esos $300 en una consulta sin necesidad, porque el dolor se me iba a pasar mañana sin ningún problema? ¿O voy al médico y asumo el costo de eso, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión con respecto a eso. En otro programa que pienso hacer mañana, a raíz de todo lo que les estoy diciendo, voy a hablarles de la equivocación médica, cuando los médicos nos pelamos, cuando nos equivocamos, cómo podemos hacer para evitar equivocarnos. Somos seres humanos, y cómo en un momento dado las decisiones que tomamos, los diagnósticos que hacemos, los tratamientos que hacemos, terminan siendo peores que la enfermedad. Entonces voy a tratar de abordar eso, no de carácter individual, sino como lo vería un ingeniero que evaluara riesgos de algo, ¿no? ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué puede salir mal? ¿Y cómo hacer para que no salga mal? ¿Cómo hacer para brindarle al paciente las mayores garantías de que está siendo tratado científicamente, válidamente? Y siempre va a haber tragedias y errores, siempre. Cualquier sistema, no importa lo simple que sea, las cosas pueden salir mal. Lo llaman la ley de Murphy, que todo lo que puede salir mal todo lo que pueda salir mal va a salir mal, y eso no te puedes olvidar de que eso es así. O sea, que no hay sistema perfecto, y menos el sistema del ser humano. Y otra consideración en la cual yo no tengo mayor experiencia, que son las enfermedades mentales. ¿Cuáles son aquellos signos o síntomas de alarma que deben hacer pensar a alguien que tiene que buscar ayuda profesional para su salud mental? Aquí tengo dos recursos: o entrevisto a alguien que sepa de eso, o me informo mejor y actúo como un simple comunicador, sin pretender ser un experto en enfermedades mentales, bueno, pero brindarles la información necesaria para que ustedes puedan tener algún tipo de criterio, ¿no? O sea que eso es otro programa que les debo. Así que entonces les pido que se suscriban, que activen las notificaciones y todo lo que ustedes ya han oído de tantos youtubers. Ayer hice un programa sobre mi experiencia en YouTube, y ustedes déjenme sus comentarios y déjenme sus opiniones o sugerencias, y con mucho gusto los incorporaré a mi programa. Me gustaría saber qué piensan de eso, de una persona hablando mientras pedalea en una bicicleta, en un tricicleta. Esa es una duda que no he podido resolver. Hasta ahora nadie se ha dignado a hablar del escenario que me rodea todos los días. Y es un poco tedioso porque siempre es la misma ruta, pero la prefiero porque es la ruta de menor riesgo. Hay pocos autos aquí, hay poco tráfico. Solamente entra quien está permitido entrar a la urbanización, de tal manera que me siento más cómodo paseando por calles amplias, donde no hay muchos automóviles, porque me permite concentrarme en el mensaje que les estoy dando y no estar pendiente de los automóviles o pendientes de que me atropellen, ¿no? Entonces, pero me gustaría conocer a aquellos que se atreven a ver, aunque sea 5 minutos de mis programas, si este modelo o este mecanismo de comunicación les parece apropiado, o si preferirían verme sentado detrás de un escritorio o en un estudio de televisión. Ya todas esas modalidades las he enfrentado. He hecho programas desde el automóvil, parado, sentado, rodeado de gente, solo. O sea, yo he experimentado todo, a ver cuál es el modelo que más me resulta. Lo bueno que tiene
es que independientemente de que el programa lo vean o no lo vean, yo hago ejercicio todos los días. Entonces se está traduciendo en un beneficio físico y mental para mí salir todos los días a hacer el programa. O sea que ahorita lo estoy haciendo como una forma de ejercitar mi cuerpo y de ejercitar mi cerebro. Porque tampoco es que voy sentado aquí viendo el techo, viendo el cielo, sino que voy pensando, y ese trabajo intelectual de organizar las ideas, concatenar el monólogo, dirigirlo en una forma entendible, utilizar palabras que ustedes puedan entender. Eso es un trabajo mental que me mantiene satisfactoriamente competente cognitivamente. Entonces, sí, hablar, comunicarse con otros seres humanos. Ha habido mucho énfasis en los que evalúan la longevidad de la importancia de las relaciones sociales. Y yo pensando en eso decía, bueno, pero ¿cuál es el factor común denominador de la presencia de gente a tu alrededor? La comunicación. Yo puedo rodearme de 5 o 10 personas diarias y estar con ellos todo el día. Y si nosotros no conversamos, la sola presencia de ellos cerca de mí no me va a prolongar la vida, ¿no? Lo que prolonga la vida es la actividad intelectual de la comunicación entre los seres humanos. Entonces, una alternativa para aquellos que no estamos rodeados de mucha gente con quien conversar es conversar con todo el mundo. Es decir, pararse frente a una cámara. Si alguien estuviera cerca de mí todos los días, yo probablemente le comentaría todo lo que les he comentado a todos ustedes a esa persona. Y recibiría de esa persona también su retroalimentación, sus comentarios y sus opiniones. Entonces, así como yo le explicaría todo lo que yo sé, esa persona me explicaría todo lo que esa persona sabe de algo y nos nutriríamos ambos, ¿no? Entonces yo creo que esta capacidad de escribir o de hablar o de grabar un video sobre un tema cualquiera en forma organizada es útil. No lo puedo demostrar. Voy a averiguar si hay estudios que correlacionen personas que conversan a diario con las que no conversan. Por ejemplo, muchas personas solo leen, muchas personas solo sacan crucigramas o hacen pasatiempos. Eso se habla mucho de que eso mejora la capacidad cognitiva. Pero nada mueve más la actividad neuronal que hablar y organizar las ideas, recordar las palabras, colocarlas en una secuencia entendible, eh, cumplir un objetivo comunicacional, expresar una idea, analizar una situación. Eso forza todas las áreas del cerebro, las del lenguaje, las de la memoria. Yo siento que cuando estoy haciendo esto estoy forzando todo el CPU. Todas mis neuronas ahorita están activas buscando qué decirles a ustedes y qué decírselo, cómo decírselo, qué palabras emplear, que la narrativa sea lógica, sea entendible, y todo eso requiere todo el trabajo de todas mis neuronas. Y mis piernas, pues, mueven el triciclo. Entonces me siento bastante contento con este modelo de comunicación que he optado. Así es que esa es la situación. Bueno, entonces ya me he despedido como 4 veces, algo muy típico en la zona del planeta de donde yo vengo, que es Venezuela. A los venezolanos nos cuesta muchísimo despedirnos. Ustedes tendrían que ver una despedida venezolana. Eso acontece en la sala de la casa, luego en la puerta, luego en el estacionamiento. Y todavía, ya moviéndose el automóvil, todavía hay un diálogo entre los que se van y los que se quedan. Pareciera como a la gente latina le cuesta despedirse. En otras culturas la gente dice chao y chao. Hasta mañana y se paran y se van. Muchas veces sin ningún abrazo, sin ningún beso, sin nada. Así un corte quirúrgico, una despedida quirúrgica. A los latinos, a los hispanos nos cuesta mucho. Fíjense, y ustedes yo no los veo, no los escucho, pero el solo hecho de saber que si me voy, se acaba este video, ya eso me hace decir, bueno, pero déjame sacarle unos cuantos segundos más y expresarles lo que siento. Bueno,
así soy, así me comporto. Bueno, feliz domingo, esto está muy bonito, muy soleado. Hoy decidí salir temprano antes de que mis videos habituales son a final de la tarde, pero yo preferí hoy salir con mi cachucha y con mis lentes de sol y espero que esta grabación esté saliendo perfecta. Muchas gracias a todos y nos seguiremos viendo en otro momento. Que tengan una feliz jornada. Hasta otra oportunidad.